doy la bienvenida a todos. Esta es nuestra clase número 28 de Matemática 1, ¿ya? Miren, dediqué hartas clases para función cuadrática, ¿ok? Pero para hacer algo distinto, ya vamos a hacer algunos ejercicios de función cuadrática, pero saqué ejercicios, ¿ya? De un modelo de prueba que se rindió el año pasado o anterior, pero es PAES, ¿ya? Entonces saqué varios ejercicios donde corté y pegué para que vean tal como es, cómo son las preguntas, ¿ya? Cómo es el formato, cómo es todo. Entonces, recordemos que estamos en el eje álgebra y funciones, ¿ya? Por ahí va a aparecer uno de geometría, pero bien simple, ¿ya? Estamos en la unidad de función cuadrática, pero como les digo, les traje un mix de ejercicios, ¿ya? Para que me presten mucha atención e ir viendo cómo se hacen los ejercicios, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. No están enumerados, pero desordenados, porque los fui sacando de acuerdo a lo que me iban llamando la atención, ¿ya? Entonces, comencemos. Déjenme buscar mis desarrollos que yo tengo por aquí. Sí, ok. Entonces, no sé si se alcanza a leer. Vamos a ver si agrandándolo, pero ojalá que nos haga caso el lápiz para poder trabajar, ¿ok? Entonces, fíjate, este es el ejercicio 53 de la prueba del modelo 113, admisión 2023. O sea, fue hace unos años atrás, pero PAES, o PSU, o PDT, no importa. Pero preguntas de la prueba, ¿ya? Si tienen alguna duda, por supuesto, me lo hacen saber. Ok, dice, Carmen quiere saber la altura de su pieza y decidió colocar sobre una mesa que tiene altura de 75 centímetros. Vamos a ir estipulando los datos. Entonces tiene esta altura, 75 centímetros. ¿Ok? Una regla ya de 15 centímetros, ¿cierto? Una regla de 15 centímetros. Ahí, ¿sí? Ahí están los datos. La regla la posicionó de manera vertical a una distancia de 20 centímetros del borde, ¿cierto? De la mesa, desde donde ella puede apreciar el extremo superior de la altura de la pieza, cómo se representa la figura junta. Entonces, este pedacito mide 20 centímetros. ¿Se entiende? Podemos a ver si lo hacemos con un lápiz más fino. Por eso no me gusta tener grande las diapos, porque como que no me pescan los comandos. Ah, a ver, no, lo hacemos pequeñito, espero que se vea, ¿ya? Espero que se vea el texto, ¿ya? Entonces, vamos a borrarlo, vamos a poner con un lápiz más fino, ahí. Entonces, esta altura es de 75 centímetros. Esta altura era de 15, ¿cierto? 15 centímetros y esta de 20, ¿ok? Entonces, si la distancia desde el extremo de la mesa a la pared, o sea, de aquí a acá, es de 200 centímetros, ¿cuál es la medida de la altura de la pieza de Carmen? Ya. Así se presentan las preguntas en la prueba, ¿de acuerdo? Así, así se presenta, ¿sí? Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Perdón. Vamos a hacer el producto. Podemos hacer una relación, una proporción. ¿Ya? Recuerda, hola Constanza, recuerda que traje un mix de ejercicios, no solamente de función cuadrática, ¿ya? Para que viéramos cómo son las preguntas. Lo vuelvo a repetir porque la Constanza está ingresando. Ujú. Entonces podríamos decir 20 es a 15 como 100 es a X. ¿Qué les parece? Podríamos hacer esa proporción. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso?
Espero que sí. Entonces, este pedacito, este trazo de este triángulo, es a 15, ¿ok? Como todo este trazo es a X, o 20 es a X, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir 20 es a 15, como 200 es a X, ¿ya? Porque queremos saber cuánto mide eso. Y recuerda que todo mide X más 75, ¿cierto? Porque más los 75 de la altura de la mesa, ¿ok? Y si nosotros despejamos X pasa, está dividiendo, pasa multiplicando, nos queda 20X y el 15 pasa multiplicando 15 por 200. Todavía no multipliquemos para ver la posibilidad de simplificar. Entonces, X 15 por 200, el 20 pasa dividiendo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Espero que sí. Vamos prestando atención. Esto sería de un ejercicio de proporción, ¿ya? Entonces, mira, el 20 se podría cancelar con el 200. 20 por 10, o sea, si simplificamos por 20 y aquí por 20, ¿cierto? Entonces, 20 en 20 sería 1 y acá sería 10, ¿sí? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, sería 20. No, uy, que entré como en duda. Uy, no me gusta entrar en duda, pero con cosas súper, súper lesas. Sí, es 10. No sé por qué tuve un lapso. Ya, por 10, ¿cierto? Por 10. Y 15 por 10 sería 150. Entonces, X mide 150. Pero tenemos que sumarle, ¿cierto? Los 75 de la altura de la mesa, porque queremos saber todo el porte de esa pieza. Entonces nos queda 150 más 75. Hagamos acá la suma, 150 más 75. Entonces sería 5, sería 12, te reservo una, 225 centímetros, o sea, alternativa D. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algo que decir? La constancia está. ¿Sí? Ahí está la constancia. Ya. Esa, como decía al principio, Constanza, que habías llegado un ratito más tarde, son preguntas de una prueba PAES que se rindió en el año 2023, si no me equivoco, o 2022, pero dice admisión 2023, entonces se dio en diciembre del 2022. Ya, pero da lo mismo, pero es PAES. ¿Ok? Mm. Y las corté y las pegué para que vean cómo es el formato de las preguntas, cómo es la letra, cómo presentan, ¿cierto? Para ver todos esos pequeños detalles, ¿ya? Sigamos con la siguiente pregunta. Ah, y nos están enamoradas, ¿no? Enumeradas en forma aleatoria, ¿ok? Entonces, sigamos avanzando. Ejercicio número 52. Te fijas que el patrón de los ejercicios es texto, dibujo, a veces un gráfico, a veces una tabla de valores, ¿cierto? Siempre es bien parafernálico, pero hay que tener paciencia e ir leyendo, llevando la información, ¿cierto? Llevando la información al dibujo, si es que se puede, ¿ok? Entonces dice, una persona apoya una escalera de 15 metros, una escalera de 15 metros, sobre una pandereta de 1,5 metros de altura, ¿ok? Para poder llegar a cierta altura de un edificio, tal como se representa en la siguiente figura, ¿ok? Entonces, esta es la pandereta, este rectángulo pequeñito que está aquí señalando, ¿ya? Tiene 1,5 de altura, ¿cierto? 1
1,5 metros de altura. El punto de apoyo de la escalera en la pandereta está justo cuando completa los 2 metros de la escalera. Entonces, este pedacito de la escalera es de 2 metros, ¿sí? Por lo tanto, bueno, y al principio nos dicen que toda la escalera es de 15 metros. Bien larga la escalera. ¿A qué altura de la pared del edificio llega la escalera que colocó la persona? O sea, me están preguntando por este trazo. ¿Se entiende? Pero que sí. Entonces, nuevamente, vamos a hacer una proporción. También le podemos decir Tales, ¿ya? El teorema de Tales. ¿Qué es una proporción? ¿De acuerdo? ¿Qué proporción es? Mi hijo. ¿Qué proporción es? Este trazo es a este trazo, como este trazo es a este trazo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a decir, lo vamos a construir la proporción. ¿Me dan un segundo? Necesito. Y pero igual silencio, porque está. Ya, perdón. Entonces, generamos la proporción y nos va a quedar, nos va a quedar 2 es a 1,5 como 15 es a x, ¿cierto? Y ahora nos queda una ecuación de primer grado, la cual tenemos que resolver. Entonces vamos a multiplicar cruzado. Nos queda 2x es igual a 15 por 1,5. Luego x es igual a 15 por 1,5 partido entre 2. ¿Ya? Aquí tenemos que enfrentarnos a los números decimales, ¿cierto? O llevarlo a una fracción. Podría ser, mira, ¿qué tal si decimos x es igual a 15 por 1,5 sería 15 décimos y acá por un medio? Lo separamos, ¿ok? Podría ser una posibilidad, ¿ya? De resolución. Entonces, para no codearnos, no lidiar con decimales, aunque si tú te fijas en las alternativas hay decimales, pero al final lo podríamos transformar a decimal. Mira, antes de multiplicar podríamos simplificar por 5, nos queda 3, nos queda 2, ¿cierto? Por lo tanto, nos queda x es igual a 15 por 3 medios por un medio, ¿sí? Luego, x vamos a multiplicar. 15 por 3 es 45, ¿cierto? Y 2 por, o sea, 1 por 2 por 2 es 4. Ya, por supuesto que el 45 cuartos no está dentro de nuestras alternativas, porque está en decimales. Hagamos la división. Aprovechamos de recordar división entre para decimales. 45 dividido entre 4. O sea, el resultado nos va a dar decimal. Entonces, tomamos una cifra, el 4 está contenido una vez, ¿cierto? Y me sobra 0. Bajo la siguiente cifra. El 4 está contenido una vez en 5 y me sobra 1. Luego, el 4 no está contenido en 1, coma al cociente 0 al resto. Pero ya sabemos que es 11, algo, ¿cierto? Y la única alternativa que tiene 11, algo, ¿cierto? Sería la B. Pero igual terminemos el ejercicio. El 4 en 10 está contenido 2 veces y me sobra 2. Puedo ponerle otro 0 al resto. El 4 está contenido 5 veces en el 20, me sobra 0. Y ahí está corroborado que este pedacito que nos están preguntando tiene una altura de 11,25 metros. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, algo que decir, algo que reclamar, alguna observación? ¿Todo bien? Porque el ejercicio que viene ahora es un poquito más complejo. Pero como les digo, así se presentan los ejercicios en la PAES, ¿ya? Con un dibujito, con mucho texto, con alguna historia,
con mucha parafernalia, ¿sí? Sigamos avanzando entonces. Este ejercicio está relacionado con la física, ¿ya? Entonces, fíjate bien. ¿Vamos bien? ¿Están, chiquillos? Joyce, Constanza, Vicente, ¿cómo vamos? ¿Están? Un WhatsApp le iba a decir. Un mensajito ahí, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Están? Estoy hablando sola. Ah, ya. Ah, ok, ya, sí. ¿Y la Joyce? ¿Todo bien? Bueno, la Joyce ya me saludó por... Sigamos avanzando. Dice, la retina es un tejido sensible a la luz, situada en la superficie interior del ojo, similar a una tela donde se proyectan imágenes, como se representa en la siguiente figura. ¿Ya? Ahí está. Para estimar la altura T de tomate en que se ve un objeto en la retina de un ojo, ¿ok? Se puede utilizar la relación T es igual al producto de M por H, tal que H es la altura real del objeto, ¿cierto? Aquí está el objeto, imagínate que es una persona, ¿ya? Una persona, en metros, ¿cierto? Y M está dado por el cociente de 0,017 metros partido por P. Y P es la distancia en metros entre el objeto y el ojo. Te fijas que la línea punteada sería esa distancia entre el objeto o la persona, ¿cierto? Y el ojo. ¿Sí? Entonces T está dado por el producto entre M y H. ¿Sí? Ok. Si la altura real de un objeto es de 2 metros, la altura real de un objeto es de 2 metros, ¿sí? Y está ubicado a una distancia, ¿ok? Distancia de 3,4 metros. ¿Qué altura tiene el objeto en la retina del ojo? ¿Ok? Entonces, podemos decir lo siguiente frente a este ejercicio. Préstame atención. Podríamos decir, recopilar. T es igual, bueno, esto es saltable, lo hago para que me vayan entendiendo. Es igual al producto entre M por H. Me lo dice el ejercicio, ni un secreto. La altura real del objeto es de 2 metros. Ya, ojo, que no se confunda M con esta M. Vamos a poner metro mejor. P, la distancia entre el objeto y el ojo, está a 3,4 metros. ¿Ok? Eso. Entonces, ya sabemos que M está dado por el cociente entre 0,017 y P. ¿Sí? Pero podríamos tomar ahora esta fórmula y reemplazar, ¿ya? ¿Reemplazar qué datos? Este dato, bueno, todos los datos en esa fórmula, ¿ok? Entonces, préstame atención. Hoy voy guardando a cada rato por si se nos cierra y no perdamos información. Entonces, T va a estar dado por M, ¿ya? 0,017, ¿ok? Partido entre P, dividido entre P, pero P es 3,4, ¿sí? Eso es M, ¿ya? 0,017 dividido entre P, pero P vale 3,4 por H, y H es 2, ¿de acuerdo? Entonces, ahora podemos calcular, que lata, decimales, pero nada imposible. Ok, podríamos llevarlo a fracciones y ahí simplificar. Hagámoslo ese, aunque 17, mira, 17 partido entre 1000 por, ya, mira bien lo que voy a hacer. O ya, pongámoslo dividido. 34 décimos, décimos, no centésimos. ¿Ok?
Entonces, 34 décimos dividido, lo puse al lado. En vez de poner la fracción, mira, ahí puse dividido, ¿ok? Por 2, ¿ok? Y esta división, para que podamos simplificar, podemos escribirla como una multiplicación. Mira bien, ya, 17 milésimos, nada que hacer, no podemos simplificar. Entonces, entre ellos. Pero mira bien, la división la llevo a multiplicación. Entonces reescribo este número con su inverso multiplicativo. O sea, el 10 sube, el 34 baja por 2. ¿Ya? ¿Ve? Lo puedo poner partido en. Mira bien, el 17 y el 34 se pueden simplificar entre sí. 17 más 17 o 17 por 2 es 34. Entonces aquí nos queda 1 y aquí nos queda 2. ¿Te fijas o no? Luego podríamos volver a simplificar y nos queda el T2 con el 2 que nos quedó de la simplificación del 34. 2, 2, 1, 1. Todo eso nos quedaría que T es igual, mira, lo voy a reescribir todo. 1 partido entre 1000, ¿cierto? Por 10 partido entre 1 por 1 partido entre 1. Son neutros, así que nada que hacer. Y fíjate, también podríamos simplificar cruzadamente este 0 con este 0. O sea, en el fondo estamos simplificando por 10 el 1000 y el 10 a la vez, ¿sí? Y nos queda que t es igual a un centésimo. Pero un centésimo no está dentro de las alternativas porque las alternativas están como decimales, ¿sí? Entonces podríamos dividir 1 dividido entre 100, ¿cierto? El 100 no está contenido en 1, 0, 0. Sigue no estando contenido. Coma, perdón, y un 0, ¿sí? Entonces, a ver, espérame. Dividido entre 100. Dame un segundito que aquí me faltó algo, porque es 0,01. El, ahí. Es 0,01, si al final se corre dos veces, pero en la división, ¿por qué no me sale 1 dividido entre 100? Ahí. Entonces, nos queda 0, 0, aquí faltó 0, 0, ahí sí, 0,01. O sea, alternativa B. ¿Se entiende el ejercicio? Son cálculos simples, un poco extensos, pero nada del otro mundo. Así es la prueba. Sí, se las presento. ¿Ya? Insisto, dije que la clase era de función cuadrática, pero hicimos un mix de ejercicios. ¿De acuerdo? Otro ejercicio. Sigamos avanzando. Dice, para proteger una antena de 20 metros, ahí está la antena, ¿se fijan? No sé si se alcanza a ver. Esta antena es de 20 metros, ¿ok? De altura, de los fuertes vientos, una empresa telefónica decidió colocar dos cables anclados, el cable Q y el cable P, ¿de acuerdo? Desde la parte más alta de la antena al suelo, tal como se presenta en la figura. Y fíjate que el cable Q en el suelo, ¿cierto? Está a 5 metros de la antena o del centro de la antena y el cable P está a 12 metros, ¿ya? Para realizar este anclaje, ¿cuál es la cantidad de cable P y Q que se necesita desde la parte más alta de la antena hasta el suelo? Entonces tenemos que saber cuánto mide este cable y cuánto mide este cable y después sumarlos, ¿cierto? Y ahí vamos a ver cuánto cable necesitamos, ¿ok? Entonces aquí se nos genera eh, dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Dos triángulos rectángulos. El primero, así, lo voy a dibujar acá para que se vea mejor, se forma un ángulo de 90. Este cateto ya vendría siendo 20 metros, ¿cierto? Este otro cateto
sería 5 metros y el cable Q vendría siendo la hipotenusa. Vamos a poner Q. ¿Cómo resuelvo eso? Pero antes déjame dejar establecido el otro triángulo que se forma. Tenemos otro triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde aquí es 12 este cateto, 12 metros, no centímetros, y nuevamente se repite el 20, ¿cierto? 20 metros, y P vendría siendo el valor que necesito. ¿Cómo resuelvo eso? Mediante Pitágoras, ¿cierto? Pitágoras, teorema de Pitágoras, ¿ya? ¿Me van siguiendo, chicos? Teorema, teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y el teorema de Pitágoras decía, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? P y Q vendrían siendo las hipotenusas, ¿sí? Entonces tenemos que hacer 2 veces el cálculo, ¿ya? Entonces vamos a decir, Q al cuadrado va a ser igual a 20 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y el otro cálculo sería P cuadrado es igual a 12 cuadrado más 20 al cuadrado. ¿Ok? Así obtenemos cuánto cable se necesita para cada uno y después los vamos a sumar. Entonces, Q cuadrado ya lo vamos a dejar, Vicente, reservado. Tu alternativa. Ahí lo vamos a dejar, ¿ya? 20 al cuadrado sería 400 más 25, ¿ya? Y aquí tenemos Q al cuadrado es igual a 425. Aplicamos raíz cuadrada y nos queda raíz cuadrada de 425, ¿sí? Y eso tiene raíz cuadrada exacta, que es número multiplicado por sí mismo, 425. No, no tiene raíz cuadrada. 425. Ya, lo dejamos ahí por mientras. Luego P es igual 12 al cuadrado, 144, más 400. Y eso sería P cuadrado es igual a 544. Bien, aplicamos raíz y nos queda que P es igual a raíz de 544. Ok. Por lo tanto, muy bien, muy bien. Tenemos que saber cuánto es Q más P, y eso sería raíz de 425 más 544. Yo estaba mirando que si se podrían factorizar, ¿cierto? Y que al menos uno de ellos, de los factores, tenga raíz cuadrada, pero no fueron tan estrictos, porque aquí 425 sería 25 por 17. 25 tiene raíz y nos quedaría 5 raíz de 17. ¿Cachai? Pero no fueron tan estrictos en este caso. Sí. Alternativa C. Bien, Vicente. Muy bien. Ya. Sigamos avanzando con nuestros ejercicios. Siguiente. Te fijas que todos son con texto, con dibujito, con todo. Ok, dice. En la figura adjunta, los lados del rectángulo gris, ¿ya? Miden 3 centímetros y 9, ¿cierto? Centímetros, ¿ok? 3 y 9. Alrededor de este rectángulo se ha dibujado un rectángulo separado en X centímetros del borde del rectángulo gris, tal como se presenta o se representa a continuación, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el perímetro en centímetros del rectángulo mayor? Ok, entonces, el perímetro del rectángulo mayor, ok, va a estar dado por, ¿cierto? Que es la suma de todos los lados, ¿sí? El perímetro. Entonces, establezcamos.
que esto ya mide 3, 3, ¿cierto? Más 2x, porque la x de acá y la x de acá. Entonces nos queda 3 más 2x. Eso mide el ancho. ¿Y cuánto mide el largo o el alto? Sería 9, ¿ok? Y también más 2x, ¿sí? Porque le agregamos las x que se suman ahí. Esta x y esta x. Por lo tanto, el perímetro sería, mira bien, 2 veces el ancho, el ancho, ¿cierto? O sumemos 3 más 2x más 3 más 2x. O 2 veces 3 más 2x. Más 2 veces el alto. 9 más 2x. ¿Se entiende? ¿Se fijan que estas preguntas son la entrada para ingresar a la educación superior? Mm. Bueno, ahora estás aprendiendo. Ya, sigamos. Entonces, el perímetro del rectángulo mayor sería 2 por 3 6 más 2 por 4, perdón, 2 por 2, 4x. Estamos distribuyendo el número dentro de lo que está en el paréntesis. Más 2 por 9, 18, ahí. Y 2 por 2 nuevamente es 4x. Y ahora reducimos términos semejantes, ¿cierto? Entonces el 6 con el 18. Entonces nos queda 22, no, 24. 24, ¿cierto? Sí, 24. 24, ¿ok? Más 4x más 4x, o sea, 8x. Ese sería el perímetro. Pero veamos si está esa expresión dentro de las alternativas, ¿ok? No está, entonces tenemos que seguir trabajando. Podríamos factorizar. ¿Qué factor o qué divisor común hay entre 24 y 8? Podríamos decir el 2. El 2, ¿cierto? Entonces, 2 factor de 2 por cuánto me da 24 por 12 más 2 por cuánto me da 8x por 4x. Entonces, ahí estaría el ejercicio, o sea, alternativa C. ¿Ya? ¿Se entiende? Estamos guardando el archivo. Otro ejercicio. Dice, en la figura adjunta se representa una casa, aquí está la casa, y un árbol con las respectivas sombras que ellos proyectan en un mismo instante del día. ¿Cuál es el valor de X? Ya. Mira bien acá. Mira bien acá. Tenemos, fíjate que el ángulo que forma aquí son iguales, alfa. No me importa cuál es el valor del ángulo, pero sí sabemos que es alfa, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente podríamos ya hacer una proporción, ¿cierto? Porque son triángulos congruentes, ¿entiende? Entonces, vamos a decir, este pedacito es a este trazo, como este pedacito es este pedacito. Hoy, muchos ejercicios basados en este tipo o en este contenido de proporciones. Rara la cosa. Entonces, vamos a decir, 4 es a x menos 10, podemos poner entre paréntesis, como x más 2 es a 7. Me están preguntando por el valor de x, ¿cierto? Me están preguntando por el valor de x. Entonces, vamos a resolver x. Entonces, mira bien.
Vamos a multiplicar cruzado. 4 por 7, 28. Y luego tenemos el producto entre x más 2 y x menos 10. ¿Ya? Entonces, multipliquemos. Nos queda 28 es igual x por x cuadrado. ¿De acuerdo? X por menos 10, menos 10x. ¿Ya? Después, 2 por x más 2x. 2 por menos 10, menos 20. Vamos a reducir términos semejantes. Y por lo que estoy viendo, nos queda una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Entonces, 28 es igual a x cuadrado. Estos son términos semejantes menos 8x menos 20. ¿Ya? Podemos llevar todo o el 28 para acá para que se nos forme la ecuación de segundo grado. Y nos va a quedar, mira bien, si el 28 pasa hacia la derecha, queda negativo, ¿cierto? Nos da negativo. Por lo tanto, mira bien, lo voy a reescribir aquí. X cuadrado menos 8x menos 20 menos 28 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, x cuadrado menos 8x y menos 20 menos 28 sería menos 48 es igual a 0. Y ahora tengo una ecuación de segundo grado. Ahora, M1 dice que entra función cuadrática, no ecuación de segundo grado. Pero para saber función cuadrática, igual nosotros tenemos que saber resolver una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Entonces, como tenemos que saber resolver para poder conocer los puntos de intersección de la parábola con respecto al eje X, ¿sí? Entonces, este ejercicio no está de más. Si bien no es de función cuadrática, pero es para resolver una ecuación cuadrática. Tenemos que saber resolver, ¿ya? Como el coeficiente que acompaña a x cuadrado es 1, podemos trabajar factorizando esta expresión. Y acuérdate que la factorización tiene esta forma. X es la letra que se repite en ambos factores. Tenemos que construir un par de binomios que se estén multiplicando. ¿Ya? Esa es nuestra factorización. Entonces, necesito dos números que sumados me den menos 8, o sea, el valor que acompaña a la x, y que esos mismos números multiplicados me den menos 48. ¿Ya? ¿Cuál podría ser? Ya se los voy a decir al tiro. Sería menos 12 por 4. Menos 12 por 4, menos 48. Menos 12 más 4, menos 8. Por lo tanto, sería menos 12 más 4. Entonces, tenemos que decir x menos 12 es igual a 0 o x más 4 es igual a 0. ¿Ya? Nos queda x1 es igual a 12 y x2 es igual a menos 4. ¿Cierto? Tengo dos soluciones. ¿Cuál ocupo? ¿Cuál ocupo? ¿Qué solución ocupo? Por supuesto que voy a ocupar la solución positiva, porque x está representando una distancia. Si fuese menos 4, esta distancia que está aquí sería menos 2, y las distancias negativas no existen. Por lo tanto, voy a ocupar eh, la solución positiva, o sea, alternativa B. ¿Se entendió el ejercicio? Ok. Yo les dije al principio que iba a haber un ejercicio de geometría, pero bien simple, que es el que viene a continuación. ¿Ok? Es ese. Dice, ¿en cuál de las siguientes figuras la medida del segmento PQ, ya, segmento PQ,
es la que se indica de acuerdo a las condiciones dadas en cada una de ellas. Ya mira, aquí está el segmento PQ, aquí está el segmento PQ, aquí y acá. ¿Te fijas? ¿Ok? Entonces, vamos a ir analizando alternativa por alternativa para ver cuál es la que corresponde. Entonces, dice A, triángulo ABP equilátero de lado 1 centímetro. Si es equilátero, todos son iguales, sus lados. ¿Ok? Tal que Q, este puntito, está en el segmento AB. Entonces, con esta condición que nos dan en la alternativa, debiese este trazo PQ medir raíz de 3. ¿Se entiende? Debiera medir raíz de 3. Estudiémoslo. Entonces, aquí, fíjate bien, se va a formar un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos por Pitágoras corroborar esa igualdad. Este trazo, que sería el cateto, ya nos quedaría así, mira. Vamos a sacar ese pedacito. Entonces, esto sería raíz de 3, esto sería 1 y esto sería la mitad de 1, o sea, un medio. ¿Sí? Un medio. Entonces, por Pitágoras, ¿ok? Por Pitágoras debiera cumplirse ese resultado. Entonces, sería cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿cierto? Eso nos tiene que dar 1 al cuadrado. Bueno, 1. ¿Se entiende? Si esa igualdad se cumple, es la alternativa A. ¿Ok? Esta raíz, o sea, este exponente con esta raíz se pueden cancelar y nos queda 3. Más 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4. Y eso tiene que ser igual a 1. Sumemos 3 por 4, o multipliquemos para resolver esta suma. 12, 1 por 1, 1, nos da 1, ¿no? Nos da 13 cuartos y eso jamás va a ser 1. Por lo tanto, la alternativa A no es. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Ya, sigamos con analizando alternativa B. Vamos. Cuadrado A, P, B, Q. De lado 1,5. 1,5. Entonces, este también mide 1,5. ¿Ya? A ver, ¿cómo lo resolvemos? Podríamos resolverlo también por Pitágoras o también resolverlo diciendo que la diagonal, ¿ya? La diagonal de un cuadrado está dado por lado por raíz de 2. Lado por raíz de 2. El lado en este caso mide, porque este trazo PQ vendría siendo la diagonal de este cuadrado. Entonces, 1,5 raíz de 2. ¿Es igual a raíz de 3? No, ¿sí? No corresponde. Tampoco es la B. ¿Ok? Analicemos C. La alternativa C. Fíjate bien, dice rectángulo A, P, B, Q de lados 2 y 3. O puede ser 3 y 2. Está lo mismo. ¿Ya? En términos de cálculo va a ser lo mismo, pero igual vamos a ser ordenados para esto. Esto mide 2 y este mide 3. Por Pitágoras también podríamos, porque acuérdate, se hace un triángulo rectángulo, podríamos revisar si la igualdad se cumple. Entonces, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado nos debería dar la hipotenusa al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, 2 al cuadrado. Ay, qué color ocupo para que se vaya distinguiendo. Ahí. Sería 4 más 9, eso es igual, debiera ser igual a 25. 4 más 9 es 13 y eso no es igual a 25. ¿Ok? Entonces, la alternativa C tampoco corresponde. ¿De acuerdo?
Tampoco corresponde. ¿Ok? Por descarte sería la D. Ya, pero igual la vamos a revisar. Dice, cuadrado A, B, B, Q, ¿ok? Del lado uno, su diagonal es raíz de 2. Ya, volvamos a recordar que la diagonal de un cuadrado está dado por lado raíz de 2. Lado por raíz de 2. Vamos a reemplazar el valor del lado. 1 por raíz de 2. Entonces, eso es la diagonal es igual a raíz de 2. O sea, está correcta la D. ¿Dudas con respecto al ejercicio? ¿Dudas? Espero que no. Déjame ver este. Ah, no, pues si él, bueno, me pasa el T1. Ya, vamos al siguiente ejercicio. Yo dice, no, si es de función cuadrática. El último nomás de función cuadrática. Ok, dice, una persona controla un dron y comienza a hacerlo descender verticalmente con una rapidez constante, ¿ok? De 5 metros por segundo, ¿ok? Si al momento de iniciar el descenso el dron se encontraba a una altura de 80 metros con respecto al suelo, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor la altura del dron con respecto al suelo a medida que transcurre el tiempo en segundos desde el inicio del descenso? Ya. De partida, podemos descartar, eh, el dron no va a caer así, no, no desciende y ¡pum! Va a caer así, salvo que de sopetón pare y se caiga. ¿Ya? Yo desde ahí descartaría al tiro las funciones que son paralelas, bueno, ni siquiera son funciones. De partida no son funciones, claro. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando función afín y lineal? Y la que era paralela al eje Y, pues nos dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor la altura del dron con respecto al suelo a medida que transcurre el tiempo en segundos desde el inicio? O sea, el inicio del descenso. Pero estamos hablando de función, ¿ya? Y acuérdate que de partida el dron no va a caer así, ¡pum! Va a ir cayendo así, de a poquito, ¿ya? Va a tener una pendiente. Y lo que estamos viendo en la A y la B no son funciones. Podríamos verlo así, queda descartado, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta está entre y, C y B, ¿cierto? Estaba pensando que era la D y la C. ¿Ya? Entonces, entre B y C está la alternativa correcta. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Esto lo vamos a relacionar con una función afín, ¿ya? Y afín con N. Afín, ¿ok? Y la función afín recuerda que tiene esta forma. F de x es igual a mx más n, ¿cierto? La función afín, ¿ok? Por lo tanto, como está cayendo, ¿de acuerdo? La pendiente va a ser negativa, ¿ok? La pendiente va a ser negativa y se condice con el gráfico de la alternativa B y el gráfico de la alternativa C. Decae, así, descendiente, ¿se acuerdan? De izquierda a derecha, ¿ya? Esto lo vimos, así que no podemos decir, uy, no me acuerdo. Ah, ¿ok? Entonces, y cuando me dicen a una rapidez constante, lo vamos a relacionar con el valor de la pendiente. Entonces nos queda f de x es igual a menos, porque la pendiente es negativo, 5x, ¿de acuerdo? Más, ¿ok?
80, porque es desde ahí donde comienza a descender, ¿cierto? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, nos preguntan, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor la altura del dron con respecto al suelo a medida que transcurre el tiempo en segundos desde el inicio del descenso? Entonces, vamos a decir lo siguiente. X, ¿ok? Es el tiempo, ¿ya? ¿Ok? El tiempo, vamos a poner P sub 0, medido en segundos, ¿ya? F de X va a ser la altura, ¿ok? Va a ser la altura. Entonces, cuando la altura es 0, porque tenemos que definir, tomamos la B, que es 5 al segundo 5, o tomamos la C al 16 segundos. Entonces, vamos a decir, ocupando esta fórmula o esta función, tenemos que decidir si es 5 o 16, porque la forma, la pendiente es negativa en ambos casos. Parte descendiendo de los 80 metros de altura. Entonces tenemos que discriminar o calcular, ¿cierto? ¿Dónde, a qué segundo cae al suelo? ¿Sí? Entonces la altura, cuando la altura es 0, f de x es 0, nos queda igual a menos 5x más 80. Y ahí nos queda una ecuación de primer grado. Despejamos. El menos 5x pasa positivo y el 5 pasa dividiendo. ¿Y cuánto es el cociente entre 85? 80 y 5, 16. Por lo tanto, C es la alternativa correcta. Este está un poco así como rebuscado, debo decir. Sí, un poquito rebuscado. Último ejercicio. Se está guardando el documento. Yo no sé, puse una diapo de más, la voy a borrar. Ahí, último ejercicio. El único de función cuadrática. Perdón. Ok, dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función f definida por f de x es igual a x más 3 al cuadrado con dominio en el conjunto o con dominio el conjunto de los números reales? Ya. Aquí podemos hacerlo de dos formas. De dos formas. ¿Ya? Mira, la función cuadrática yo les había explicado que la podríamos reescribir de dos formas. La primera en forma general, esta es la general, y la segunda de forma canónica, que tiene esa forma. Esto es K, perdón. ¿Ya? Esta es la forma canónica. ¿De acuerdo? Y si tú te fijas, nos dieron la función en forma canónica. ¿Ya? Entonces, te fijas que la, no sé si se acuerdan cuando estábamos viendo vértice de la función, teníamos dos formas. Para la forma general la podríamos calcular diciendo lo siguiente, menos b partido entre 2a, coma, f de x, o sea, f de menos b partido en 2a, ¿se acuerdan? Pero en la forma canónica era simplemente el vértice mirando el valor de h, ¿ya? Y mirando el valor de k. Teníamos el vértice al tiro. Entonces, si lo queremos resolver de forma general, resolvemos este cuadrado de binomio, reconocemos A, B y C y luego lo reemplazamos en la fórmula. Sin embargo, de la forma canónica, mira bien, lo tenemos al tiro. El vértice aquí sería h, pero si el h en la fórmula o en la función está positivo, lo tomamos como negativo, al revés. Y k no aparece, o sea, es 0. ¿Ya? Este k me refiero.
Entonces tenemos al tiro el vértice de la función. Entonces, ¿dónde está ese punto? Aquí, o sea, alternativa B. Y lo hicimos en nada de tiempo. Ahora, si lo queremos hacer en forma general, vamos a tomar la función y vamos a resolver este cuadrado de binomio. Decimos, el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, 6x, más el segundo término al cuadrado, o sea, 9. Reconozco quién es A, es 1, quién es B, es 6, perdón, y quién es C, es 9. Entonces, ahora vamos a resolver, vamos a encontrar el vértice. Entonces, el vértice está dado por, primero, la coordenada X, que es esta, ¿cierto? La coordenada X. Menos B, o sea, menos 6 partido entre 2A. Y ahí tenemos menos 3. ¿Ya? Lo voy a poner aquí de nuevo, abajito. Nos da menos 3. Y ahora, este menos 3 lo evalúo en la función. Pero evaluemos en la función original. Mira bien. F de menos 3 tenemos reemplazo. El X lo reemplazo por menos 3, ¿cierto? Menos 3 y más 3 al cuadrado. Menos 3 más 3, nos queda que f de menos 3 sería 0 al cuadrado, lo que sería 0. Y ahí se condice que es la alternativa B. ¿Se entiende? Dos formas para resolver el mismo ejercicio. ¿Ok? Ya chicos, estos eran los ejercicios que les tenía preparado para ustedes. Muchas gracias. Estoy guardando esto. Ya. Muchas gracias por estar. Vamos a detener la grabación.